la Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves. Y estamos en Divagancias nuevamente. Esa es la voz de Miguel Delgado Esteves, seguro. Y esa que estoy escuchando, seguro es así como el trazo. Tú tienes un trazo en tu mano, en tu pulso, en tu pintura, en tus caricaturas, que todo el mundo sabe que ese es Zapata. Y cuando hablas... Es lo que llaman el trazo trascendente. Me imagino. No sé. Trascendental. Sí, análisis trascendental. Mira, dime, ¿qué Zapata? me decías tú del Fausto? Porque nosotros vamos a hacer otra vez un programa sobre el café hoy. Es que quedamos muchísimos con el programa Se anterior. lo dejamos ofrecido a la gente. Claro, hay muchas Yo no he podido cosas. dormir por eso. Yo también. El insomnio es algo que me tiene realmente complicado. Va vinculado con el café. Exacto. Y resulta que hay un químico quien era amigo de Goethe, el mismo autor del célebre Fausto. Él se llamaba Runge. Y en el año 1820, Goethe le dice que ¿por qué no averigua las causas por las cuales el café produce insomnio? Y este señor químico o bioquímico comienza a averiguar y descubre que la causa del insomnio es una sustancia que es la cafeína, y es cuando él descubre la cafeína. Y Porque Goethe diabólicamente se lo sugirió. Claro. Seguramente. Tú sabes que esa historia Se le siempre... vendió el alma a la cafeína. Todo el tiempo, la historia entre el bien y el mal, eso ha sido eterno a través de toda la historia de la humanidad. Así... Mira, ¿y qué tendrán esos alemanes que tienen una cultura tan grande? Ajá. ¿Por qué entre nosotros hay tan poca gente así? Francisco de Miranda, en nuestro país, es admirado, entre otras múltiples cosas, por la universalidad de su conocimiento y de su curiosidad. Y de su acción pública, ¿no? Sí, pero me refiero a la universalidad de su conocimiento, de su cultura, Sí. la amplitud, la multiplicidad de cosas que le interesaban. Fíjate tú que, y recuerdo, divagando un poco más que de costumbre. Qué raro. Estamos en divagancia, por cierto, si no se Sí. han dado cuenta, ¿no? Bueno, recuerdo que Rafael Pineda, que era un admirador de Francisco de Miranda a tal extremo que cuando yo pinté el mural ese que está en la autopista, Ajá. en donde no está Francisco de Miranda, Cierto. casi me quitó la palabra. Yo te la quité casi por no haber puesto a Teresa Carreño. Te la quité un poquito. Pero nada es que más. yo puse otra Teresa. Claro, pero Teresa... Teresa de la Parra, Entonces pones eran a demasiadas Teresa, Teresas. María Teresa Baizager la vas a poner ahí, entonces yo me voy a contentar con eso. No puede ser. El próximo mural Por meto a favor. María Teresa, pero a Teresa de la Parra, de la Parra no la otra. La del piano. Carreño. Claro. Esa La la del piano. tengo ahí. que? Esa la tengo ahí para otro encargo. Se te agradece. Claro. Bueno, entonces resulta que me decía Rafael Pineda Ajá. que don Francisco de Miranda en sus memorias o en las memorias de no sé quién que relata el episodio, estuvo en Europa en una fábrica, en una cosa, digamos como por ejemplo que procesaban el algodón, era algo así. Y le interesó eso muchísimo y además escribió acerca de lo que se podía instalar en Venezuela de procesadoras de algodón. Es un ejemplo que estoy poniendo, no era exactamente eso, pero no lo recuerdo bien, lo cual demuestra la universalidad de la preocupación intelectual y práctica que tenía don Francisco. Los escritores alemanes son unos tipos que cuando hablan de música, agarran y escriben música. Claro. Tú sabes lo que agarran un pentagrama. Mira, Y lo allá que te yo va. digo es más o menos Sí, así. sí. Y se lo escriben a uno. Y eso pasa. Uno no puede creer Y es que humillante. sepan tanto. Sí. Y Goethe, aparte de esa preocupación
que estás tú manifestando, que a lo mejor es mentira, pero... No, no es ninguna mentira, Pedro León, mentira por favor. Tuya, quiero decir. No. No Runge mentira es la histórica. persona, es el La químico. historia no miente, pero tú sí. No, sí, pero yo estoy apoyado por la historia. Resulta que Goethe sí le pregunta a este químico que averigüe por qué da insomnio ¿y tú el estás café. seguro de eso? Segurísimo, y es cuando él descubre la cafeína. Bueno, y Goethe tenía preocupaciones también con el asunto del color. Y toda esa teoría del color, de los 7 colores del iris y no sé cuánto, eso, sí. Goethe tiene muchísimo que ver con eso. Así es la cosa. De modo que los pintores tienen que agradecerle mucho también ellos a Goethe, que se haya preocupado tanto, sí, a Goethe. Sí, no, yo no dudo. Que tienen que agradecerle su preocupación por el color, porque le interesaba muchísimo todo aquello. Sí. Y los impresionistas también tienen mucho que agradecerle, porque la pintura impresionista tiene mucho que ver con esos estudios del color actualizados por un señor francés en aquella época, pero que ya Goethe había profundizado en ellos. Nosotros podríamos estar hablando aquí horas de horas. Sin tocar el café. Sin tocar el café. Pero fíjate tú qué cosa tan extraordinaria. Impresionante. Y es el segundo programa sobre el café. Pero sabes lo grande que es un programa cuyo tema es el café y no toca el tema. Qué sabiduría tan grande. Eso es único e irrepetible. Claro. Fíjate que tú me estás hablando de Francisco de Miranda y como representante de ese periodo de la historia de la humanidad que se llama la Ilustración. Miranda realmente era un gran curioso, era un hombre muy culto. La biblioteca de Miranda es realmente algo extraordinario. Y también era músico, tocaba la flauta. Él dicen que tocaba flauta, yo no estoy muy seguro. Lo que sí es cierto que en el archivo de Miranda había unos métodos de flautas que eran utilizados en la época en la cual él vivió. Y se presume que hay una flauta por allí en la casa donde vivía Miranda, allí en Londres. Tú sabes que tú agarras por allá por la esquina aquella y cruzas a la mano izquierda y llegas a la casa de Miranda. No, claro. Ahí está, pues clarito, donde se reunió con López Méndez, con Andrés Bello y con Simón Bolívar, cuando le pidieron que se viniera a caerse a tiro, pues para acá, para la Revolución Americana y todo ese cuento. Y hay una anécdota hermosísima que lo leí yo en el libro aquel de Mondolfi. Todo eso era tomando café. Todo eso era bebiendo. Ellos, por supuesto, cuando estaban ahí, Miranda le dijo, chico, ¿quieres un cafecito? Te fijas cómo, pero únicamente para complacernos a nosotros que estamos haciendo este programa sobre el café. Entonces ellos tomándose un café porque según la creencia de la época, aquellos hombres cultísimos Miranda lo tomaba marrón, creo yo. No él le gustaba más el guarapo. El guarapo que ahora llaman guayoyo. Exactamente. En esa época no le decían guayoyo. Bueno, el asunto es que... Y luego dicen que uno no se concreta el tema. Exactamente. Y cuando se celebran los 100 años del nacimiento de Händel en la abadía de Westminster. ¡Aleluya! 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 Allí donde se casó Diana con Carlos. ¿Esa es la otra esquina? No, ese es un poquito más allá. Pero en otra esquina. En otra esquina, sí. Claro. Entonces, allí Miranda estuvo en ese concierto célebre que fue organizado para conmemorar los 100 años de Händel, de Händel, que fue una persona muy querida. Él se va de Alemania para allá, para Inglaterra, pero una persona que fue... pero de los primeros cacaos en aquella corte inglesa de la época. Así pues, el café ha jugado un papel... El café y el cacao. No, pero ya va. La única relación es que la cafeína se le ha dicho que es una metilsantina, que es un alcaloide, y que la teobromina, ¿te acuerdas de la teobromina? ¿Qué te sugiere a ti la teobromina? ¿Qué te sugiere? ¿Qué te recuerda, Pedro León? Tú vas a creer que yo voy a caer con lo de la broma, ¿no? Pero no, yo sé que la teobromina, por lo de bromina, inspirado en los bromatólogos, tiene que ver con la alimentación. Obvio. De todas. La bromatología está centrada en esa... Pero tú no te acuerdas el nombre científico del cacao. Teobroma. Claro, sí. Entonces... Teo de Dios. De Dios y la bromina de alimento de los dioses. Pero fíjate tú que tú hablas muy bien el griego, Pedro León, me sorprendes. El náhuatl, por favor. Bueno, sí es verdad. Y resulta que todas esas propiedades de la cafeína... Griego también, pero en este caso era náhuatl. Sí, de lo que hablaba Moctezuma. Cafeína, mateína, teína,
teofilina, todos esos son compuestos derivados de la metilxantina que son alcaloides y tienen esas propiedades que producen ciertos cambios fisiológicos en quien los consuma. Recordemos cómo se descubre el café, ¿verdad? Que el campesino aquel por allá en... ¿Dónde era? ¿Cómo dicen que? En Etiopía, por allá. Porque por uno no se explica que la gente haya dado, o cómo dio la gente con todo el procesamiento necesario para convertir esa pepita roja que es el café. El café, que es una mata que se llama cafeto. El cafeto, convertir el fruto del cafeto en esa cosa que le sirven a uno en una tacita. Es decir, es un proceso tan complicado que uno dice, bueno, pero ¿cómo la gente pudo ser tan auténticamente desocupada para preocuparse es increíble de crear todo ese proceso? Entonces la gente inventa cosas, pero mira, como esa del cabrero y las cabras pegando brincos. Sí. Okay. Pero fíjate tú, mira qué interesante esto que conseguí. Y el cacao igual. La semilla de café tiene 2% de cafeína. Una taza de café tiene de 100 a 200 miligramos de cafeína. Pero ahí no queda la cosa. Mira esto que te voy a leer. La cafeína inhibe las fosfodiesterasis, que es responsable de la desactivación del AMP cíclico, o sea, el adenosín monofosfato cíclico, y que los efectos que produce a nivel de los sistemas cardiovasculares, respiratorios y gástricos, se parece a una carta que leí en el Nacional en estos días, de un político. Así. Pero mira, tenemos... Pero los políticos toman café, todo el mundo toma café, tiene que saber mucho de café también. Claro, pero es que una de las razones por las cuales el café fue tan aceptado dentro de la sociedad era justamente porque abría el entendimiento, claro, te producía ese insomnio gracias a la acción de un alcaloide que es la cafeína, pues. Eso es lo que dice García Lorca, la luz del entendimiento me hace ser más comedido. García Lorca, claro. ¿A dónde? ¿En un poema? Cónchale, esa es la casada infiel. Ay, verdad. Pero qué ignorancia la de él en no saber de no explicarle a uno. ¿Por qué no explicarle a uno qué es la cafeína? Sí. Bueno, de todas formas, hay algo que yo te quería comentar y es que siempre hay una anécdota que han referido por ahí muchísimas veces. El Papa Clemente VIII, ante la prohibición aquella de que se bebiera café porque producía todos esos estados, alteraciones, digámoslo así, en el sistema nervioso central. Termina tu cuento, pero en la segunda parte vamos a referirnos al café y a la música en Venezuela. Pero, sigue. Perfecto. Pero vamos a entonces lo que te eso quería decir que el Papa Clemente VIII decía que el Islam prohíbe cualquier tipo de excitaciones por sustancias químicas y no sé qué cuento. Sí. Y entonces el asunto es que cuando llega el café a Roma o a Europa, los monjes, por supuesto, tomaban aquello y se mantenían muchísimo más tiempo despiertos, lo que hacía que dijeran que ese tiempo les permitía a ellos orar más y más y más. Así pues, el Papa Clemente dijo, ante la prohibición, dijo, bueno, ¿y por qué razón vamos nosotros a dejar que solamente la gente del Islam tome café? No. Eso no es solamente para los infieles, o sea, que vamos a zamparnos en nuestra taza de café nosotros también. Claro. Y ahí fue cuando se acabó el maleficio para siempre. Que hubiera sido muy inclemente. Absolutamente, porque era el Papa Clemente. Entonces, como ya se nos terminó esta primera parte de divagancias, donde anunciemos que en la segunda ya empezamos con lo de la flauta de Miranda. Ajá. Pero ahora le vamos a entrar de lleno a la música venezolana y al café, porque tienen un vínculo muy estrecho. Esa historia es hermosísima y no se la pierdan en esta segunda parte de divagancia que viene dentro de un sartico. Aquí estamos en Divagancias nuevamente, Zapata y el suscrito. Pero León, tú hablaste de algo que queríamos comentar en esta parte de Divagancias, en esta historia tejida alrededor del café y de los que beben café. Y eso del suscrito, ¿no será que todo el que diga suscrito es familia tuya también? Seguro, con toda certeza. De la familia. De eso no lo pongas en duda para nada. Delgado Esteves, suscrito. Suscrito, sí. Y beben café. Ajá. Resulta que hay un personaje muy nombrado, muy respetado en la historia de la música en Venezuela. Y él era el padre Sojo, tío abuelo del libertador Simón Bolívar. El padre Sojo, que era de los neristas, fue el
propulsor, digámoslo así, de todo un movimiento que en Venezuela se ha constituido en uno de los puntos referenciales en cuanto a la historia de la música en Venezuela. Y no solamente de Venezuela, sino de toda América. Ese movimiento que hubo aquí en la época de la colonia, alrededor de la tutela, digámoslo así, del Padre Sojo, ¿te refieres en a América, movimiento musical? Movimiento musical, Sí. claro. No tiene comparación ese movimiento con lo que pasó en el resto de América. Fue único. Y fue el momento estelar, digámoslo así, de la música, de la historia de la música en Venezuela. En ningún país, repito, de América hubo un movimiento de música tan importante como ese que ocurrió en la colonia en Venezuela. Carreño, Lino Gallardo, José Ángel Lamas, Juan Mecerón, Caro de Boesi, para de contar. Claro, pero para que hubiera un movimiento musical, Ajá. tanto en Venezuela como en los demás países latinoamericanos, descubiertos, o como se quiera decir ahora, por los españoles, hacía falta que existieran los instrumentos, Ah, claro. que era el principal problema. No era un asunto nada más de cultura musical, de teoría musical, sino de que mientras no existieran los instrumentos, aquí no había pianos. No. Cuando llegó Colón no se encontró pianos o clavicordios. Bueno, había unos indios to- por allá por el Amazonas que inventaron. No, mentira, no, eso es una Claro, divagancia. ni había violín, No. ni había violonchelo, ni había trompeta, ni había absolutamente nada de Ni eso. fagot, que lo llamaban basón. Claro, entonces para que haya verdaderamente música, hace falta que esos instrumentos existan. Y esos instrumentos, en un determinado momento, coincidieron con esa inquietud a que tú te estás refiriendo. Claro, claro. Y coincidieron también, curiosamente, con lo que menciona en su crónica de Caracas, nada menos que don Arístides Rojas. Yo quería comentarte algo. Yo no sé si es la ubicación geográfica o el poder económico que tenía Venezuela para entonces, pero es que Venezuela nunca fue virreinato. El virreinato estaba en México. La Capitanía General. Había una capitanía general. Sí. Pero a lo mejor la ubicación geográfica, aquí el cacao fue el rubro que permitía que obtuviésemos más divisas, en ese caso de la Capitanía General de Venezuela. Porque Pero- el cacao era originario de aquí. Claro, pero es que Mientras México... que en el caso del café, que es de lo que estamos hablando, el café vino de fuera. El café no Claro, se dio en América. No, nunca, no. Y por eso don Arístides escribe su crónica que se llama La primera taza de café en el Valle de Caracas. Eso es una Y belleza. esa crónica de don Arístides Rojas, la primera taza de café, es prácticamente igual que decir el primer concierto musical, porque fue taza de café y concierto. No, pero no fue el primer concierto musical. De eso sí puedo decirte porque yo estaba ahí. No. Yo- ¿No será que se te subió el café a la cabeza? Porque yo entiendo que desde un punto de vista muy formal e histórico se considera ese también como el primer concierto propiamente dicho. No, ya había habido conciertos. Aquí en el Oratorio San Felipe de Neri habían conciertos. Lo que pasa es que esa primera taza de café gestó que allí se celebrara con músicas y con cantos. Eso es lo que llaman la escuela de Chacao. En la escuela de Chacao, claro. Sí. Entonces fíjate tú cómo comienza. No es lo que voy a insistir en esta tónica, pero es muy hermoso como comienza don Arístides Rojas su crónica de la primera taza de café en el Valle de Caracas. Con el patronímico francés de Blandain, lo estoy leyendo como está escrito en español, ¿no? De Blandain o Blandín, se conocen en las cercanías de Caracas dos sitios. El uno es la quebrada y puente de ese nombre en la antigua carretera de Catia. Era una carretera porque Catia era el otro mundo. Claro, Eso era sí, lejísimo sí. en aquella época. Lugar que atraviesa la locomotora de La Guaira. El otro, lugar conocido como Blandín o Blandain, la bella plantación de café al pie de la silla del Ávila, vecina del pueblo de Chacao. Este es como decía el Country Club. Claro, es el Country Es el Club, Country es el Club. actual Country Club.
Esa era la hacienda Blandín o Blandain. Bueno, y en esa hacienda Blandín, Ajá. que estaba ahí, y que es como dice aquí don Aristides Rojas, porque su época era así, Ujú. porque la gente entonces no jugaba golf, sino que bebía café, Ajá. estaba esa hacienda de café. Ajá. Todo era una hacienda de café. Y es una hacienda de café que para la época en que la música en Venezuela comenzaba, Ujú. sirvió de asiento a la gran fiesta de la primera taza de café que fue tomada ahí. Tú sabes que ahora que me nombras la locomotora de La Guaira, dijiste. De La Guaira, sí, Ese la llamaban el Aristides Rojas. ferrocarril, ese ferrocarril que venía de La Guaira a Caracas, recuerdo una anécdota que me parece hermosísima, porque venía en el año 1920, un turista norteamericano venía hacia acá, hacia Caracas, y luego él comentó que había visto uno de los paisajes más bellos del mundo cuando vio a Caracas, sultana ella, y allí el altivo Ávila. Y ese piropo se lo echó nada más y nada menos a esta ciudad que Alejandro Graham Bell, el hombre que inventó el teléfono, que lo inventó para hacerle un aparato de sonido para su esposa que era sorda. Y esa anécdota a mí me parece bellísima. Ya que usted me nombra a don Aristides Rojas, yo le comento esta anécdota y me habló de la locomotora y tengo esa memoria Pero tú fresca. no me vas a embromar a mí con tu Graham Bell y con todo ese montón de cosas. Graham Bell. Graham Bell. Ah. Yo te voy a nombrar entonces a el señor Humboldt. ¿Qué le vas a tirar tú a Tocayo Humboldt? de Alejandro. ¿Qué le vas a tirar tú a Humboldt? Bueno, pues el barón de Humboldt Ajá. dijo lo siguiente en 1799, Claro, él llegó cuando visitó Caracas. Llegó a Cumaná primero. He encontrado en las familias de Caracas decidido gusto por la instrucción, conocimiento de las obras maestras de la literatura francesa e italiana y notable predilección por la música que cultivan con éxito, y la cual, como toda bella arte, sirve de núcleo que acerca las diversas clases de la sociedad. Y como el núcleo de ese concierto al que se está refiriendo el propio Cristóbal Rojas en este texto que estoy leyendo, es el café. Quiere decir que si la música nucleaba, el café nucleaba más porque nucleaba la música. Claro, claro. Fue alrededor de la primera taza de café que se organizó ese concierto. Y dice don Aristides, todavía 30 años más tarde, después de concluida la revolución que dio origen a la República de Venezuela, Ajá. entre los diversos conceptos expresados por viajeros europeos respecto a la sociedad de Caracas en la época de Colombia, encontramos los siguientes del americano, y suelta otro concepto que es el orden y felicidad de esta familia. Después de significar lo conocido que era de los viajeros el nombre de Blandín, dice el americano que se llama Duane, así como era proverbial la hospitalidad de Caracas, dice, el orden y felicidad de esta familia, de la familia Blandín y de los caraqueños, son envidiables, no porque ella sea inferior a sus méritos, sino porque sería de desearse que toda la humanidad participara de semejante dicha. Es decir, que la Caracas, acerca de la que están escribiendo aquí, era un lugar en el que valía la pena vivir. Sí, claro. Fíjate, Era muy agradable. Se habla de que la primera cosecha, y también en esa crónica de don Aristides Rojas, y que también es referida esa crónica en ese exquisito libro del maestro José Antonio Calcaño, en su Pero célebre... Calcaño se inspira en lo de Aristides. Lo toma de ahí, de Aristides Rojas, lo toma claro, de ahí. claro, Sí. porque habían 3 haciendas allí, que era la hacienda Blandín, que pertenecía a este señor Blandín, creo que era Bartolomé Blandín, la San Felipe, que era del padre Sojo, y la hacienda La Floresta, que era del padre Moedano.
De tal manera que ellos se asocian y la primera cosecha de café que ocurre en el Valle de Caracas es en el año 1786. Hubo un estímulo que dio el gobierno de entonces para que los caraqueños pudieran cultivar, o los caraqueños no, los venezolanos pudieran cultivar el café porque era un rubro que producía dineros. Así, los primeros plantadores de café en Caracas son estos personajes que te voy a leer a continuación. El presbítero José Antonio García Moedano tenía 60,000 maticas. Que del padre Moedano se ha dicho muchas veces que fue el que trajo el café a Venezuela. Lo cual no es verdad. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. No, eso no es verdad. Pero a mí me lo en Caracas sí. A mí en primaria me lo enseñaron Te así. enseñaron mal. Eso Me fue en la enseñaron grita. En la grita. La cultura mía, imagínate, más dudosa. Ya. Por otro lado, el presbítero José Antonio Hurtado tenía 60,000 matas. Miguel José Sanz Pedro León tenía 50,000. Miguel José Sanz se incorpora, él trabaja con Simón Bolívar y él muere en la batalla de Urique en el año 1814. Bartolomé Blandín, en que ya te comenté, tenía 30,000 maticas y tenía 10,000 en almácigos. El presbítero Pedro Palacios y Sojo, el padre Sojo, tenía 48,000 maticas. Y todo esto estaba entre las quebradas o el río Anauco y la quebrada de Tócome, allá por los lados de Petare. O sea, esas haciendas estaban repartidas entre San Bernardino y Petare. La hacienda de Blandín, la hacienda de San Felipe y la hacienda de la Floresta. Exactamente, esas son las tres haciendas. Y ahí había café. Pero nos están cortando, pero vamos a terminar la historia de esta primera. Pero está tan malo así que lo corten a uno. No, es que se acabó el tiempo de esta parte de divagancias. Pero de todas maneras. Bueno, vamos a seguir con lo otro. Pedro León, estamos en divagancias y vamos a terminar este cuento que nos narra don Aristides Rojas sobre la primera taza de café. ¿Quieres que te lea un pedazo? Sí. De don Aristides. Date. El padre Sojo y don Bartolomé Blandín, acompañado de sus hermanas María de Jesús y Manuela, llenas de talento musical, reunían en sus haciendas de Chacao a los aficionados de Caracas. Y este lazo de unión que fortalecía el amor al arte llegó a ser en la capital el verdadero núcleo de la música moderna. Todo esto está girando, agrego yo, alrededor del café. Sí, señor. La hacienda era de café, el sitio estaba oloroso a café, bebían café. Era puro derivado del café, prácticamente toda esa cultura. El padre Sojo, de la familia materna de Bolívar, como tú dijiste antes, espíritu altamente progresista, después de haber visitado a España y a Italia, y en esta, muy especialmente a Roma, en los días de Clemente XIV, el que tú mencionabas. No, yo nombré a Clemente VIII. Este es el 14, ya habían pasado varios Clementes. Ha habido un montón de Clementes. Sí. Regresó a Caracas con el objeto de conducir el convento de neristas que en sus esfuerzos levantara y del cual fue prepósito. El convento fue abierto en 1771. Las primeras reuniones musicales de Caracas se verificaron en el local de esta administración y en Chacao, bajo las arboledas de Blandín y de la Floresta. El primer cuarteto, a propósito del cuarteto... Que no es el cuarteto mío, ¿no? Que te suena a ti. No, el cuarteto tuyo ya era viejo en aquella época. El primer cuarteto fue ejecutado a la sombra de los Naranjos, los hermanos Naranjos. Estaban ahí en los días en que sonreían sobre los terrenos de Caracas los primeros arbustos de café. A estas tertulias musicales asistían igualmente muchos señores de la capital. Esto lo dice don Aristides Rojas, este vínculo entre la cultura, particularmente la música venezolana y el café. Mira, eso es interesante esta historia porque don Bartolomé Blandín, que era el dueño de lo que hoy es el Country Club, por esos predios estaba la hacienda Blandín, él tenía 50,000 arbolitos y sembró sus maticas de café, sus cafetos. Y se le murieron muchísimos. Y luego de eso es cuando él se asocia con el padre Moedano
y con el padre Sojo para hacer entonces una gran siembra de café, de cafetos, que logran esa primera cosecha en el año 1786. Y esa fiesta, Pedro León, fue una cosa extraordinaria porque hubo danzas, bailes y al final... Aquí está descrito por... Claro, es que hubo discursos por inclusive. Aristides Rojas, discursos de los propios curas. De los curas, claro. Claro, el padre Sojo, el padre Moedano y un hermano de Blandín, quien era cura. Y también. aquí Aristides Rojas recoge los discursos. Así es la cosa. Claro, eso está todo aquí en la crónica de Caracas que tengo yo en las manos. Fíjate chico. cómo continúa diciendo don Aristides Rojas. Las primeras reuniones musicales, bueno, fue lo que te dije antes, en 1786, el año que te estás mencionando, llegaron a Caracas 2 naturalistas alemanes. Los señores, yo creo que María Teresa podría leerlo en alemán. Dímelo, yo te lo traduzco. Tradúcemelo al alemán. Okay. Bredemeyer y Schulz. Bredemeyer. Bueno, a ver si pega, ¿no? Y Schulz, quienes comenzaron sus excursiones por el Valle de Chacao y vertientes del Ávila. Al instante hicieron amistad con el padre Sojo. Eso es correctísimo. Y la intimidad que entre todos llegó a formarse fue de brillantes resultados para el adelantamiento del arte musical. Claro. Pues agradecidos los viajeros, a su regreso a Europa en 1789, después de haber visitado otras regiones de Venezuela, remitieron al padre Sojo algunos instrumentos de música que se necesitaban en Caracas y partituras de Pleyel, de Mozart y de Haydn. Eso es correctísimo. Esos son los primeros compositores que conocimos los venezolanos. Ya habían llegado música de estos personajes, Pedro León. Ya Mozart y Haydn y Pleyel eran conocidos acá. Con más razón eran primeros, porque fueron primeros que estos. Claro, pero y son los mismos. Claro. Pero fíjate que ellos... Esta fue la primera música clásica que vino a Caracas. Lo dice don Aristides Rojas, a favor de no contradecirlo. No, eso no es así. No lo contradiga, pues acaba el programa. No, sí. Pero es que, yo no acepto que es ilógico. Con don Aristides Rojas. Pues es que yo no me estoy metiendo con él, es que hay una inexactitud. Y sirvió de modelo a los aficionados que muy pronto comprendieron las bellezas de aquellos autores. ¿Cómo crees tú, entre tú Pedro León? Y Aristides Rojas, yo me quedo con Aristides Rojas. Está bien, quédate con el maestro don Aristides Rojas, mi respeto, pero ¿cómo tú vas a creer? Y el padre Moedano. Y el padre Sojo. Todos están del lado mío. O sea, que lo tuyo es el clero. Ese es mi equipo. Ese es el equipo tuyo, el clero y Zapata. El asunto es que ¿cómo te vas a pensar tú que los grandes maestros, Caro de Boesi, compusiera sinfonías si ya antes no había escuchado las sinfonías de la obra de Haydn? Él mandó algunas que otras partituras de Haydn, de Mozart y de Pleyel. Pero ya Caro de Boesi había escrito sinfonías y estamos hablando antes de eso. Lo interesante es que nosotros estamos hablando y hasta discutiendo. Es que yo estoy discutiéndote de música cuando el tema es el café. Y no nos estamos saliendo del tema. No nos han traído café. Porque el café está estrechamente ligado, si no a este programa, que no nos han traído la tacita de café que tú estás rogando desde que llegamos, por lo menos a la historia de la música y de la cultura venezolana. Ajá. Y a la cultura de muchos sitios, porque fíjate lo que tú dijiste de Goethe. Bueno, esa gran fiesta que hubo allí en la hacienda Blandín, porque fue allí donde ocurrió esa fiesta, donde cantaron, danzaron y luego celebraron con una taza de café. ¿Tú sabes cómo comenzó la fiesta? No. Con un paseo por los cafetales que estaban cargados de frutos rojos. Al regreso de la concurrencia... ¿Y tú sabes lo que le cantaban ahí? Ajá. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Eso es colombiano. Al regreso de la concurrencia, rompe la música de baile y el entusiasmo se apodera de la juventud. Después de prolongadas horas de danza, o sea que el rock y todo lo que ha venido después y el reggaetón y todo eso tiene su origen en el café. En el café allí. En el café, porque fue cuando empezaron a danzar. Sí. Comienzan los cuartetos musicales, comenzaron entonces los cuartetos musicales. O sea, ahí empezaron ustedes. Ajá. Y el canto de las damas, el cual encontró
quizá eco entre las aves no acostumbradas a las dulces melodías del canto y a los acordes del clavecino. Por eso cuando yo dije piano corregí y dije ni clavecines, porque uno está bateado. Te salvaste. Para que no te pusiera a calumniarme, ¿no? A las 12 del día comienza el almuerzo y concluido este, toma el recinto otro aspecto. Todas las mesas desaparecieron menos una, la cual fue al instante exornada de flores y cubierta de bandejas y platos del Japón y de China. Y por ser tan numerosa la concurrencia, la familia Blandín se vio en la necesidad de conseguir vajillas de sus relacionados, que de tono y buen gusto era, en aquella época, dar fiestas en que figurasen los ricos platos de las familias notables de Caracas. ¡Qué maravilla! O sea que las más hermosas vajillas, las más exquisitas porcelanas de Caracas estuvieron ahí, tanto porque pertenecían a la familia Blandino Blandain, sino porque sus amigos se la prestaron también, y ahí se sirvió el café. Fíjate que estoy asociando algo. Cuando vienen estos dos naturalistas alemanes, Schultz y no sé qué cosa, que fueron los que mandaron los instrumentos. Que mandaron instrumentos y partituras. Estamos hablando de antes de 1786, porque ellos no participaron en esa fiesta. Y Humboldt, el naturalista alemán también, llega en 1799. En el año 1800 pasa por allá por Calabozo, que es cuando conoce a don Carlos del Pozo y Sucre, el hombre que creó el primer cable de alta tensión que tenga la historia de la humanidad de conocimiento. Sí, es verdad, sí. Un cable que fue de Calabozo a San Fernando de Apure porque pegó un poco de templadores y los templadores dieron luz a todo ese llano. Así pues, estos naturalistas llegaron antes que Humboldt. Ellos llegaron en 1786. 86, que es el mismo año entonces de la fiesta del café, la fiesta de la primera taza de café. Pero ellos no participaron en esa fiesta. Yo no estaba en esa fiesta. Yo me acuerdo, no están ahí. No, claro, porque ellos se fueron y mandaron los instrumentos, pero estaban los instrumentos. Ah, por supuesto, mandaron instrumentos y partituras. Eso es una cosa que el padre Sojo les agradeció muchísimo. Y así esta historia del café. Mira lo que pasó allí después en la hacienda Blandín, que se convirtió en el Country Club. William H. Phelps es anfitrión de Charles Lindbergh, el hombre que tenía un avión que se llamaba el Espíritu de San Luis. William H. Phelps, imagínate tú. Y allí esa casa del Country Club es un diseño de José Rafael Wendejaque. ¿Cómo se pronuncia eso? También de para allá, Wendejaque. ¿Familia de quién? Como tú lo dijiste. De María Teresa Weizsäcker. María Teresa Weizsäcker es la que hace la postproducción, que es la parte buena de este programa. Sí, exactamente. Hay algo interesante que quería comentarle a los divagadictos. Esa hacienda La Floresta del padre Moedano, fundada en 1783, la hacienda, está hoy en día donde queda el Centro de Arte La Estancia. O sea, esa zona, esa era la casa del padre Moedano. Y así claro, pues, eso es tan bello, eso es un espacio bellísimo, hermosísimo. Muy ese bello. Espacio. Bueno, por allí, por todos esos lados fue donde se hizo música y se tomaba café, como lo hacían los señores en la época de la Ilustración, que para aclararse las ideas se tomaban su cafecito y hablaban horas y horas y horas y horas. Así como nosotros estamos en estas divagancias. Gracias al audio y al montaje de Fernando Camacho y de José Montesino. Y la postproducción a nombre de María Teresa. María Teresa Weizsäcker, ya la nombré, la nombré en alemán, correcto. Weizsäcker. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves.